Se nos fue. No, no, no. Ahí Con está. cuidado, muchachos, estamos al aire, por favor, silencio. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Estamos muy felices de que todos nuestros empresarios se conecten en esta tarde, gracias a este maravilloso convenio que Acopi Caldas realiza con Check Grupo EPM, donde hemos brindado en este tiempo de pandemia asesorías personalizadas y capacitaciones a nuestros empresarios en diferentes temas jurídicos, tributarios y contables. Hoy vamos a hacer un nuevo webinar, así que agradecemos a todos los empresarios que se conecten. Hoy hablaremos acerca de facturación electrónica, así que los invitamos a que dejen sus comentarios en nuestro Facebook Live. Estamos conectados desde la página de Acopi, gracias a este convenio con Check Grupo EPM. Así que quiero invitar hoy a dos grandes profesionales quienes nos acompañan. Ellos son expertos en el tema, así que quiero presentar a Alexander Arias Pérez, él es contador público, especialista en Derecho Tributario, y también vamos a estar hablando en esta tarde con el doctor Camilo Andrés González Martínez, quien es economista y quien ya Alexander pues nos ampliará más su experiencia y de quién se trata. Así que Alex, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jimena, buenas tardes, un gusto saludarla. Doctor Camilo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas Es un tardes para gusto nuevamente todos. estar con ustedes, eh, los afiliados a Copicaldas y a todos los participantes en general. Y gracias a estas jornadas de capacitaciones que estamos haciendo en el departamento con los empresarios, con el convenio de la CHEC a Copicalda. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. eh, Prácticamente ya la norma lo volvió obligatorio y es el tema de facturación electrónica. Entonces, nuevamente darles la bienvenida. Habíamos invitado al doctor Carlos Urrea, pero tuvo un compromiso y no nos pudo acompañar. Eh, la capacitación básicamente va a dirigirla el doctor Camilo, quien es un experto en el tema de factura tech, es economista, eh, ha participado en más de 200 charlas, conferencias eh, y es amplio conocedor del tema. Y es importante que los empresarios y los contadores, especialmente esa compañía que los contadores deben hacer en este proceso de implementación, de habilitación como facturador electrónico. Y es importante que los plazos los tengamos muy en cuenta, que ahorita más adelante el doctor Camilo los va a ampliar. Y es porque hasta el mes de noviembre de este año está el calendario habilitado. Eh, a veces uno no quisiera hablar del tema, ¿cierto? Pero la norma como tal, el decreto 358 que fue expedido en plena pandemia, que algunos empresarios decían que, que el tema del decreto salía en un momento de crisis y sin embargo el decreto contempla unas sanciones que son muy onerosas. Entonces, le doy el paso, la bienvenida al doctor Camilo. Doctor Camilo, muy buenas tardes. Entonces lo dejamos con la presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto, sí, Alexander. Yo soy el gerente comercial de Facturatec en Colombia y pues buscamos en ese tipo de espacios solventar pues como todas las dudas y en parte desmitificar un poco lo que significa la facturación electrónica, que realmente es más una herramienta de competitividad empresarial más que un problema. Obviamente en un año pues atípico como el que estamos viviendo de pandemia, pero al final del día una oportunidad para que el país crezca. Voy a poner un video corto de las ventajas de la factura electrónica. No, me lo voy a saltar porque en términos del tiempo que hemos arrancado un poquitico desfasados. Este es el temario. Es el primero, obviamente, hablar de la norma, el contexto normativo, qué nos obliga, cómo nos obliga, cuál es la estrategia de implementación de la DIAN, un contexto internacional para conocer, digamos, Colombia cómo está frente a sus pares de la región y la importancia de ello, conocer la estrategia de implementación de la DIAN para saber qué nos espera, o sea, con qué orden o con qué tipo
de direccionamiento la DIAN pretende lograrlo, cuáles son las metas que tiene la DIAN igualmente. Cuarto, cómo está el mercado de la factura electrónica en Colombia, porque hay dos tipos de clientes muy marcados en facturación electrónica. Quinto, ¿qué es la facturación electrónica para desmitificarla un poco? Al final del día no es tan complejo a nivel tecnológico, simplemente es una plataforma nueva, pero realmente es básicamente como escribir un correo electrónico. Los que sabemos enviar mail no debemos tener ningún problema porque básicamente es muy parecido el concepto a la hora de escribir un correo, igualito que para hacer una factura electrónica. La oferta de Facturatec que tiene para Colombia, Facturatec es la compañía líder actualmente en Colombia con el número de clientes. Y finalmente, y para nosotros lo más importante, ese foro de preguntas e inquietudes que durante toda la charla, por favor, pueden ir haciendo en el Facebook Live para que las podamos resolver. Preguntas de cuándo debe empezar, qué va a pasar con la facturación post, qué pasa con la firma electrónica, en fin, las que consideren convenientes, que lo más importante de este tipo de espacios es que realmente queden solventadas, ojalá la mayor parte de las dudas. Entonces, arranquemos. Y el diario La República realizó en Bogotá un foro sobre la implementación de la factura electrónica en Colombia. Expertos analizaron sus beneficios y la DIAN anunció que desde agosto del 2020 la implementación será obligatoria. El diario La República reunió a los expertos en facturación electrónica, una alternativa para mejorar las transacciones comerciales en el país. Se va a reemplazar por un documento electrónico que vale el 80% menos de lo que vale una factura antigua de papel. Empresarios que ya han implementado este mecanismo hablan de sus beneficios y la cantidad de comerciantes que la implementarán. Si las empresas pequeñas se van a ver beneficiadas al tener su información de una forma más organizada, poder saber cuándo hay, cuánto tienen. Hoy hay unos 6.000, 6.500 contribuyentes ya facturando electrónicamente. Tenga en cuenta que la facturación electrónica no solo es para grandes empresas. Una papelería, una miscelánea, una panadería, una tienda en el barrio que tienen ingresos superiores a 120 millones de pesos al año, aproximadamente 3.500 VTs, usted será obligado a facturar electrónicamente a partir del 2020. La República es un diario perteneciente a la organización propietaria de RCN Televisión. Bueno, este video que vimos recoge varios elementos importantes. De pronto el volumen no sé si fue tan bueno. Cuando lo hacemos por Facebook Live, de pronto no está bueno el volumen. Pero básicamente Mario Márquez, que es el líder de facturación electrónica en Colombia, nos está indicando varios temas importantes. Uno, el 2020 es el año de masificación de la factura electrónica. Y Colombia lleva 25 años tratando de hacer facturación electrónica. Realmente el 2020 es un año histórico para el país porque es el arranque definitivo. Dos, que esto no es solamente para grandes empresas, es para una miscelánea de barrio, para una pizzería, para un prestador de servicios, es para la gran mayoría de contribuyentes de Colombia. Tres, que tienen que hacerlo dos tipos de contribuyentes, los responsables de IVA y los no responsables de IVA que su ingreso tributario supere las 3.500 VT. En términos prácticos, más de 124 millones de pesos. Importantísimo. Cuatro, que ya llevan, bueno, en la fecha de esta noticia llevaban 6.500 factores electrónicos, hoy llevan algo más de 120.000 en el país. El tema importante es que llevamos 180.000, pero el 31 de diciembre la DIAN espera 1.200.000. Significa que le hacen falta 1.020.000 contribuyentes en menos de 5 meses. Entonces va a ser bastante maratónico el final de año y por eso también la importancia de prestarle mucha atención a este proceso, pues más allá de las sanciones, porque finalmente seguramente ya están muchos negocios fuera de fecha, pero al final esta charla es para explicarles que esa factura electrónica no es algo complejo, no es algo costoso, es fácil de implementar y que uno le pierda el temor realmente a algo desconocido en la medida que lo conozcamos. Esto que vemos en pantalla es el mapamundi mundial del desarrollo de la factura electrónica. Al lado izquierdo, el 2013, al lado derecho, el 2018. Y básicamente nos está mostrando los países que son líderes en Latinoamérica en facturación electrónica. Los países que están más oscuros son líderes en la región, como el caso de Chile,
permítanme un segundito, Chile, Brasil y México. Chile, Brasil y México, que son países líderes actualmente en el mundo. Los países que están en anaranjado están en proceso de introducción, como el caso de Colombia. Los países en amarillo están en proceso de inicio, Bolivia, Paraguay. Los países en blanco pues, están rezagados, como el caso pues, de Venezuela, quien sabemos que por obvias razones se quedó rezagado. Pero la importancia de ver el contexto internacional es darnos cuenta que la gran mayoría de Latinoamérica ya tiene factura electrónica tema 1 y tema 2, que los países más avanzados, como el caso Chile, México, Brasil, son países que manejan 7 productos electrónicos: factura electrónica de emisión, factura electrónica de recepción, nómina electrónica, contabilidad electrónica, adendas, exportaciones e importaciones, que igualmente a Colombia le van a faltar 7 productos electrónicos todavía, es decir, el 2020 y 2021 apenas son los años donde estaremos hablando de la masificación de la factura electrónica, pero una vez superado 2020 y 2021, arrancamos 2022 con temas del post-dual y con temas de nómina electrónica. Entonces la ruta que tiene la DIAN es bastante ambiciosa y eso es importante tenerlo en cuenta porque se viene un ritmo bastante importante para esa Colombia digital. Para esa Colombia digital. Particularmente Colombia está tomando referencia del modelo mexicano y del modelo chileno. Del modelo chileno, por ejemplo, está tomando mucha referencia de lo que tiene que ver con factoring y con el modelo mexicano está tomando mucha referencia en lo que tiene que ver con la parte de masificación, apoyada mucho en proveedores tecnológicos. Al final del día, el proveedor tecnológico se vuelve un aliado en la parte de masificación. ¿Cuál es la historia normativa de la factura electrónica en Colombia? Pues es importante decir que desde 1995 se viene hablando de facturación electrónica. En 1995 salió la ley 223, que era factura electrónica de forma voluntaria. En 2007 se sacó igualmente de forma voluntaria, pero para grandes contribuyentes. Y este fue un periodo donde Colombia intentó hacer acercamientos digitales, siguiendo, digamos, a su homólogo de Chile en esa época, pero finalmente quedó como unos esfuerzos muy tempranos todavía. Realmente el inicio de la factura electrónica hay que hablar del decreto 2242 del 2015, donde podemos entender un por qué Colombia lo va a hacer. Un 2015 que es histórico porque es la firma del Tratado de Paz en Colombia, un 2015 donde Colombia entra a la OCDE, a la Organización de Países en Desarrollo, un 2015 donde Colombia firma su tratado con el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer una economía digital. Es un punto de inflexión importante el 2015, sobre todo con un decreto 2242. El año 2018 sabemos que tenemos factura electrónica con ley de financiamiento, pero es realmente en 2019 con la ley 2010, la ley de crecimiento económico, donde realmente sabemos que está en firme, y finalmente en este año 2020 tenemos 3 decretos o resoluciones importantes para saber qué tenemos que hacer. El decreto 358, que convierte en un título o valor la factura electrónica, la resolución 00042, que define los obligados a facturar, el calendario y los mecanismos, y finalmente la última decreto, que es el 967, que define el manejo de los documentos soporte. El manejo de los documentos soporte es muy importante porque en factura electrónica vamos a tener 3 mundos. Pensemos en la check. La check, supongamos que tiene 1000 proveedores. De esos 1000 proveedores, vamos a decir que tiene 500 empresas proveedores que son responsables de IVA. La check le va a exigir factura electrónica. Luego tiene otros 300 proveedores que son no responsables de IVA, pero que su ingreso tributario es superior a 3.500 VT. También les va a exigir factura electrónica. Le quedan 200 proveedores que son no responsables de IVA con ingreso tributario inferior a 3.500 VT. Pensemos allí que es el señor un plomero, un cerrajero, la persona del aseo, puede que hasta el contador, que sean personas que su ingreso tributario sea inferior a los 10 millones de pesos mensuales y que no están obligados a hacer factura electrónica y por ende hay que respaldarlos con un documento soporte. En ese último escenario, que es importante decirlo, la check, tomando como ejemplo la check, puede hacer 2 cosas. O podría exigirle comercialmente factura electrónica a esos proveedores porque están parados en el parágrafo 6 para hacerlo, o podría recibirle cuenta de cobro en papel, pero tendría que ser la check la que se encargue
de trasladar esa cuenta de cobro a una resolución de documento soporte para poder, digamos, pagarle, porque si no, ese pago no se lo puede llevar al costo y gasto deducible. Entonces es bien importante establecer que todas las empresas van a tener 3 segmentos de proveedores: los responsables de IVA, los no responsables de IVA con ingreso superior a 3.500 VT y los no responsables de IVA con ingreso inferior a 3.500 VT. Para los 2 primeros se exige factura electrónica, para el último se pueden hacer 2 caminos: o decidir comercialmente si se exige factura electrónica o simplemente hacerle documento soporte, que es lo que está pasando en este momento con las compañías en el país. ¿Qué más tiene relevante este decreto 358 o la resolución 00042? La creación del RADIAN o el factoring. El RADIAN o el factoring es importante porque ahora la factura electrónica es un título o valor al no ser en papel, y entonces se puede negociar directamente en factoring. 2. Que el parágrafo transitorio 1 establece que no solamente una empresa está obligada a hacer factura electrónica, sino que también el 70% de sus costos y gastos tienen que ser electrónicos para que puedan ser considerados deducibles. Esto es muy importante porque puede que sea una empresa no grande como la Check, puede ser perfectamente una agencia de seguros, puede ser una ferretería, puede ser una pizzería, pero todas tienen proveedores como el arriendo, el del papel, el contador, la limpieza, vendedores que les paguen con cuenta de cobro. Todo ese tipo de proveedores hay que empezarles a exigir factura electrónica para poderlos llevar al gasto. Entonces, ese parágrafo transitorio 1 se convierte en ese mecanismo de coacción comercial, donde más allá de que la DIAN me obligue o no, comercialmente yo le empiezo a exigir. Lo voy a repetir de otra manera. Todos estamos esperando en este tipo de charlas que la DIAN nos diga si estoy obligado o no. Y obviamente lo vamos a decir, pero la obligación va a venir por 2 partes: o porque la DIAN me lo indica, o que por relación comercial que tenga con alguien me lo empieza a exigir. Puede que yo sea un contribuyente que no esté obligado por parte de la DIAN a hacer factura electrónica, pero si la persona a la que le presto el servicio, a la empresa a la que le presto el servicio, me exige factura electrónica, yo tendría que hacerlo para continuar la relación comercial. Esto pasa no solamente en Colombia, sucede en Chile, sucede en Brasil, sucede en España, sucede en Estados Unidos. Realmente, al final del día, obviamente cuesta al principio soltar un poco el tema de transaccionar con papel, pero finalmente es como que estuviéramos en 1990 cuando arrancaron masificando los correos electrónicos, que todos sacamos nuestra cuenta de Hotmail, nuestra cuenta de Gmail, etcétera, de Yahoo, en esa época, y finalmente todos empezamos a acostumbrarnos a no enviar cartas, sino a enviar mails. Hoy todos estamos acostumbrados a mandar mails para comunicarnos entre personas o un chat. Nadie envía una carta de papel. Lo mismo está pasando en el mundo entre empresas, que ya para comunicarse no se mandan un papel como hace 30 años, sino que enviamos un archivo que se llama XML o factura electrónica para que nos puedan pagar. Eso es todo lo que realmente sucede entre contribuyentes. ¿Qué más es importante decir? Que en septiembre 1 de 2020 arrancan las empresas de gasolineras. Esto es importante porque el gremio de las gasolineras primero estaba pues, exentas de IVA y no estaban obligados a facturar, pero finalmente el gobierno las obligó. El 30 de junio arrancan los documentos equivalentes, que ya explicamos un poco más en detalle esto. Noviembre 1 del 2020, hasta esa fecha es válido el POS. Y en mayo 1 del 2020 el régimen simple. El POS es muy importante analizar. El POS es el point of sale, el punto de venta. Son el tipo de contribuyentes que facturan con tirilla de caja, con máquina registradora. Lo que estamos diciendo es que si yo voy hoy a una pizzería y necesito que ese consumo de esa pizza, digamos, sea un costo-gasto deducible, hoy, 27 de julio del 2020, me pueden entregar una tirilla de caja y es válido como costo-gasto deducible. Pero el 2 de noviembre del 2020, yo ya debo pedirle a esa pizzería que no me entregue una tirilla de papel, sino que me entregue una factura electrónica si quiero que sea un costo o gasto deducible. ¿Qué quiere decir eso? Que en un día normal entran a una pizzería, un supermercado, una panadería, cualquier establecimiento que sea con POS, que tenga máquina registradora, y puede que entraron 50 personas y 49 de ellos
simplemente pidieron el artículo, los van a atender con la resolución de POS, con la de papel, tirilla de caja. Pero solamente hay una sola persona que la compra que quiere hacer, quiere llevársela al gasto como gasto deducible, solamente esa persona va a exigir factura electrónica. Y ese establecimiento no tiene mayor complicación porque tiene su máquina registradora, el dueño de la máquina registradora saca su celular, allí por ejemplo está una app, en este caso digamos de FacturaTech, abre la app, en la app están cargados su inventario de servicios, pongamos que es una papelería o una pizzería, en el ejemplo que estamos hablando, está cargado el inventario de las pizzas, simplemente crea el cliente, escoge lo que consumió y le da enviar, y al darle enviar, atendió a ese cliente con su celular. Él no tuvo que cambiar su máquina registradora, ni tuvo que hacer ningún tipo de adecuación especial en su negocio, ni nada por el estilo. Simplemente creó el cliente en su celular y lo despachó con este servicio. Como a él hace en el mes 1 o 2 facturas electrónicas porque es muy esporádico lo que le están pidiendo, ese servicio le puede costar perfectamente 50,000 pesos el año. Eso es todo. En 50,000 pesos el año, ahí está el software de facturación electrónica, lo opera con el celular, está la firma electrónica incluida, etcétera. Todo lo que necesita. Entonces, al final, pongo este ejemplo, digamos, coloquial, para mostrar de una forma práctica que cuando llegue esa exigencia de factura electrónica, existen los métodos sencillos para que cualquier tipo de contribuyente pueda, digamos, seguirlo haciendo, seguir facturando, seguir atendiendo este tipo de clientela y que no sea algo complejo. Supongamos que el dueño de esta pizzería no está obligado a hacer factura electrónica. No está obligado, la DIAN no lo obliga. Entonces la persona le exige una factura electrónica y él le dice, yo no estoy obligado, yo no le puedo dar factura electrónica. Este señor va a empezar a buscar consumir pizzas en un lugar que tenga factura electrónica. Entonces comercialmente, a él nadie se lo exigió, la DIAN no se lo pidió, pero si comercialmente él no tiene un sistema de factura electrónica, va a empezar a perder clientes. Así como cuando un negocio no tiene un datáfono, no tiene un punto para pagos con tarjeta de débito o crédito, empieza a perder competitividad empresarial. Por eso hablaba que el tema de tener factura electrónica no solamente va por una obligación de la DIAN, sino que va por una obligación también comercial, porque al final el mercado muy rápidamente, y lo vamos a ver, me va a empezar a exigir esto como un estándar de calificación de servicio. Miremos quiénes están obligados a facturar por el lado de la DIAN. Los responsables de IVA, que ya los vimos, los comerciantes, profesiones liberales que superen las 3.500 VT, los importadores, prestadores de servicios, los tipógrafos y litógrafos, así no sean responsables de IVA, los contribuyentes del régimen simple, y el régimen simple va muy de la mano con factura electrónica, porque el principal objetivo de la factura electrónica en un país son dos: formalizar contribuyentes y aumentar el recaudo tributario. Punto. Esos son los dos objetivos macro de la facturación electrónica en un país. Obviamente, disminuir digamos, la compra y venta de facturas para temas de IVA, que eso es algo pues, desafortunadamente común, disminuir el nivel de inequidad, disminuir el nivel de informalidad, pero al final del día, la formalización de contribuyentes y el aumento del recaudo tributario son los dos pilares macro de un proceso de facturación electrónica. ¿Qué le ha permitido a un país como Chile o como México o como Brasil? Mejorar su competitividad empresarial, mejorar su nivel de alcance empresarial. Entonces sí se pueden ver unas crecimiento importante en un país al tener facturación electrónica. Chile, antes de la pandemia, iba a ser el primer país de Latinoamérica considerado el primer mundo. Y parte de que Chile logre un hito de este tipo es que hace más de 13 años tomó el camino digital en un país como Chile. Los únicos dos países de Latinoamérica que hacen parte de la OCDE son México y Chile. El tercer país ahora aceptado es Colombia. Somos los únicos 3 países de los 37 en el mundo que comparten ese tipo de estándares. Y uno de esos pilares importantes es el camino digital. Y el sexto contribuyente obligado son los distribuidores minoristas de combustible de petróleo y gas natural. Ahora bien, Colombia en números. Somos 48 millones de habitantes, pero la población económicamente activa son 21 millones. Entonces realmente
Estamos sacando los niños, ancianos, minusválidos, etcétera, y nos queda un aparato productivo de 21 millones que estamos produciendo o activos en el consumo de bienes y servicios en Colombia. Pero de esos 21 millones, 3.5 millones es la población declarante. Lo que hace factura electrónica es aumentar el padrón fiscal o la población declarante. ¿Qué espera la DIAN? Está esperando aproximadamente que seamos 8 millones de declarantes en 2025, que es una meta que se tiene y que es totalmente lograble. México arrancó con 5 millones de contribuyentes haciendo factura electrónica en 2010, hoy son 26 millones. Ha quintuplicado su padrón fiscal en menos de 10 años. Colombia está hablando de crecerlo 3 veces en menos de 4 años. Entonces las metas son bastante digamos, consecuentes. ¿Cuál es la estrategia de masificación de la DIAN? Pues primero, la estrategia tiene un nombre que se llama el criterio del menor esfuerzo. El criterio del menor esfuerzo es básicamente un tipo de efecto dominó, donde van los grandes contribuyentes primero, las grandes empresas del país, que para el caso Colombia son 3.544 grandes contribuyentes. Hablemos de Johnson & Johnson, Bavaria, Propal, La Check, Confa, para hablar de empresas del eje cafetero, Luker, Gino Pascali, etcétera, que son grandes contribuyentes en Colombia y que generan el 70% del consumo del resto de empresas del país. 70% del Producto Interno Bruto lo generan estas 3.544 empresas. Entonces hay un pareto bien interesante, una concentración bastante importante del empresariado colombiano. Luego van las pymes, que tienen un calendario, como muy bien decía Alexandra al principio, que va de mayo del 2020 y que termina en noviembre del 2020 de este año. Estamos a menos de 4 meses para que termine ese calendario de pymes y como les digo, la DIAN espera durante este año 1.200.000 empresas haciendo factura electrónica y van 180.000 al viernes pasado, que alcanzamos a tener una conversación con el doctor Mario Márquez de la DIAN. El régimen simple, que es importante tenerlo en el radar, las personas que se acogen al régimen simple, que es importante, porque en cada país que empieza con factura electrónica, crean un esquema como el régimen simple, un esquema monotributario, paga una carga fiscal mayor. Al final del día, la pregunta importante es, ¿por qué muchas personas en Colombia tienen empresa y no se han formalizado? Y la respuesta es porque también la carga tributaria en Colombia es muy alta, es difícil hacer empresa en Colombia. Entonces, la DIAN saca un esquema como el régimen simple, que tiene unos incentivos bastante importantes, donde su carga impositiva es mucho menor, buscando incentivar, valga la redundancia, el que si yo soy el dueño de una panadería, que solamente lo tengo con el RUT y la cédula, pues que me convenga más pagar por régimen simple mis impuestos que pagarlo como persona natural o estar evadiendo, etcétera. Entonces, el régimen simple va muy de la mano o muy ligado a la factura electrónica. En Argentina tiene un nombre, en Chile tiene otro, en México tiene otro, pero cada vez que se crea o que arrancan con factura electrónica, crean regímenes especiales de incentivos tributarios para incentivar la formalización, entendiendo que ese es de los objetivos macro de este proceso. Aquí hemos hablado de 3 tipos de contribuyentes. Gran contribuyente, las pymes 2, el régimen simple 3, luego va un contribuyente que se llaman los POS, los establecimientos POS o establecimientos de comercio, que son los 4 que van en noviembre. Luego van los prestadores de servicio, persona natural, que son los 5, y finalmente los documentos equivalentes, que son los 6, que van en junio 2021. Entonces, miremoslos un poco, digamos, en detalle, porque lo más importante para saber cuándo me toca hacer factura electrónica es saber quién soy yo. Si yo soy un gran contribuyente, ya debo haber arrancado con factura electrónica. Estos solamente pueden hacer factura electrónica. Las pymes únicamente pueden hacer factura electrónica. Régimen simple, solamente factura electrónica. Personas naturales pueden hacer 2, factura electrónica o documento soporte. Documentos equivalentes, solamente factura electrónica. Y el POS, 2 caminos, factura electrónica
o el POS. Aquí es bien importante este tema, sobre todo del POS, porque va a ser el único contribuyente donde va a coexistir con dos resoluciones para facturar, papel y electrónica. El resto de contribuyentes vamos a hacer factura electrónica, pues los que estamos obligados. Y los que no están obligados, por ejemplo, personas naturales, harían documentos soporte, será la única excepción. Pero esta es una pregunta reiterativa en los seminarios. Entonces, cuando yo voy a un supermercado que es POS o cuando voy a una gasolinera, ¿me tienen que hacer factura electrónica? La respuesta es, si usted desea que esa compra sea un costo o gasto deducible, sí, debe pedirle factura electrónica al cajero, al islero, digamos a la persona que le está tanqueando el vehículo, al señor de la papelería, al de la miscelánea, de la pizzería. Si usted desea que la compra que está realizando sea un costo o gasto deducible. Si usted no necesita, estoy comprando un pan en una panadería y solamente deseo consumirlo y realmente no es un costo o gasto deducible, pues simplemente me entregan el pan, digamos, y me entregan mi ticket de caja y punto. No tiene más que aportar allí. Pero es el único escenario, los establecimientos POS. Más adelante sale el tema del POS dual, pero eso todavía se demoró un año en Colombia para que salga, que es que las tirillas de venta del final del día se reportan electrónicamente a la DIAN, pero por ahora eso no está. Simplemente van a ser electrónicas las que me exijan en mi establecimiento de comercio. ¿Sí? Y lo repito, digamos, bastante porque sé que es una de las dudas más importantes. Los documentos equivalentes también es una duda importante. Colombia tiene 28 tipos de documentos equivalentes, como los servicios públicos, como los recibos de administración de las unidades residenciales, como los recibos de pensión de los colegios, como los cines, los parqueaderos, juegos de azar, extractos fiduciarios, etc. Solamente van a entrar en este momento 12 tipos de documentos equivalentes, solamente 12 de ellos, en junio de 2021. Los servicios públicos, por ejemplo, van a ingresar cines, parqueaderos, juegos de azar, entidades fiduciarias, arrancan esta primera etapa. No van a entrar por ahora unidades residenciales ni colegios. Ahora bien, ¿una unidad residencial tiene que hacer factura electrónica? No para los recibos de administración, puede seguir haciéndolos en papel, pero sí para lo que facture, caso como las recargas de los extintores, para alquiler de parqueaderos, etcétera. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Todavía sigue siendo el documento equivalente válido para una unidad residencial en su recibo de administración. Igual en un colegio. El colegio, por lo que cobra de cafetería o de biblioteca, hace factura electrónica, pero para los recibos de pensión de las matrículas pueden seguir siendo, digamos, papel. No hay necesidad de que sean documentos electrónicos validados ante la DIAN, que es el punto importante. Una vez ya sabemos en esta diapositiva anterior cuándo me toca, porque la pregunta es, ¿cuándo debo hacer factura electrónica? Dependiendo quién soy. Entonces, en estos 6 tipos de contribuyentes, lo primero es saber quién soy yo para saber cuándo debo hacer factura electrónica. Cuando yo sé qué tipo de contribuyente soy, ya sé en qué fecha me toca. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿y qué software debería comprar? ¿Cuánto se demora la implementación? ¿Y cuánto me podría costar? Para resolver esas preguntas, aquí pusimos el padrón fiscal colombiano, que son 4,5 millones de empresas. De 48 millones de habitantes, tenemos 4,5 millones de empresas, donde están los prestadores de servicios, que son algo más de 2 millones de personas, que es un 45%, están las microempresas, que es un 35% y que es 1,5 millones. Pero lo que estamos diciendo es que en estos dos primeros contribuyentes, que hacen un 80% del país, el Pareto, está el 3,5 millones de contribuyentes que facturan hoy con papel, facturan con cuenta de cobro o con factura de papel. ¿Qué tipo de software es el que más les conviene? Un portal web. Portales web les simplifica la operación, o una app, en este caso, porque va a ser simplemente lo que están hoy realizando. Es importante decir esto porque en Colombia
Muchas personas creen que deben comprar todo un software contable para facturar y la verdad es que no. Yo simplemente puedo tener un portal de facturación que transmita a la DIAN y puedo seguir facturando perfectamente en mi negocio. Y la verdad es que los portales de facturación son la herramienta más usada en México, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Perú, etcétera, porque simplifican la operación. ¿Cuánto se demora la implementación de un portal de facturación? 3 días. Y eso es un tiempo récord. Si un contribuyente hoy envía el RUT, por ejemplo, a Facturatec, por poner el comercial, digamos, el día de hoy es miércoles, sí. El día de mañana lo están contactando para agendar la implementación. El día viernes están haciendo la implementación de la DIAN y la actualización del RUT. El día lunes está recibiendo la capacitación de manejo de plataforma y el lunes en la tarde podría estar facturando electrónicamente. En 3 días hábiles puede perfectamente estar facturando electrónicamente y esto pues hoy lo vivimos. ¿Cuánto puede costar este tipo de servicios? Arranca desde los 50,000 pesos, pero promedio está costando unos 95,000 pesos el año o unos 7,900 el mes. Luego van las microempresas, que su característica importante es que hacen facturas en papel. Ellos también migran a un portal web que demora 3 días, aumenta su volumen de facturación, hacen más facturas y por ende aumenta su costo promedio, pero finalmente tampoco es costoso mensualmente, porque cuando yo valido cuánto me cuesta a mí estar enviando el mensajero a cobrar facturas, cuánto me cuesta la tinta, cuánto me cuesta el papel, cuánto me cuesta el tiempo de la secretaria haciendo la factura, enviándola, verificando que sí llegó. O sea, el proceso de facturación en una empresa es dispendioso porque tenemos que estar, se involucran demasiadas personas, se invierte demasiado tiempo, se invierte demasiados recursos para finalmente para cobrar una factura en papel en Colombia. Cuando pasa electrónica se invierte mucho menos tiempo, mucho menos dinero, muchas menos personas, entonces se logra una operación mucho más eficiente y controlada. Este es realmente el 80% de los facturadores en Colombia, donde Facturatec pues, es líder actualmente en Colombia con más de 28,000 clientes. Luego están las empresas pequeñas, medianas y grandes, que su característica más importante es que cuentan con software contable. Y aquí podemos, para hablar del caso del eje cafetero, hablar de los que tienen Apolo, los que tienen Contapyme, los que tienen Avansis, Mecano, etcétera. Si yo ya tengo software, ya es diferente el proceso, porque yo ya tengo un software que lo que hace es que factura, pero lo que pasa es que esa factura no se convierte en XML y va a la DIAN, sino que lo lee una impresora. Entonces allí lo importante es que el software ya factura, pero el problema es que su salida del software no se da hacia Internet, sino se da hacia una impresora. Y lo que necesitamos en factura electrónica es que se convierta en un archivo legible en Internet, un XML codificado, para que pueda ser enviado a la DIAN y la DIAN lo autorice o lo valide y finalmente le llegue a quien le voy a cobrar. Ya lo va a explicar en detalle. Entonces, lo importante o la característica más eficiente de este 20% del mercado es que cuentan con software. Y aquí ya la integración se demora 1 mes o 3 meses, como el caso último, y ya su costo es mayor porque obviamente aumenta su cantidad de documentos y aumenta su complejidad de integración. Aquí también nosotros participamos y tenemos alianzas con más de 120 casas de software en Colombia, pero finalmente nuestra, digamos, experiencia y nuestra mayor aporte y nuestro mayor foco de mercado es ese contribuyente que hoy hace facturas en papel y requiere soluciones prácticas para facturar en su negocio, que eso es lo más importante. Quiero recapitularme en esta parte que es importante. El mercado de factura electrónica se divide en 2 tipos de clientes, en un 80% que factura en papel y en un 20% que cuenta con software. Son 2 tipos de solución diferentes para cada uno. Con el software nos conectamos con ellos, con los que facturan actualmente en papel, le entregamos un portal para facturar. Son 2 tipos de caminos diferentes y 2 tipos de contribuyentes diferentes. Por eso la simplicidad de la operación. ¿Cuándo debo empezar? Para saber cuándo debo empezar, lo primero es tener el código SIU muy claro, que está en la casilla 46 del RUT. Los 2 primeros dígitos del código SIU, que en este caso es 65, nos indican la fecha de inicio. Este es el RUT de Suramericana.
Este es el RUT de Suramericana, puntualmente, con quien tenemos una alianza comercial, y es el número 65. Entonces yo me voy al calendario de la DIAN, que es el calendario de la resolución 42. Importante que estén trabajando con el calendario de la resolución 42, porque he visto ofertas comerciales que están mostrando el calendario de la resolución 20 del 2019. Ese no sirve. El calendario actual y vigente es el calendario de masificación de la resolución 42, expedido el 6 de mayo del 2020. En este caso, la actividad 65 arranca como fecha máxima para facturar el 1 de octubre del 2020, que son las actividades de seguros, y tiene una fecha máxima de registro del 15 de mayo del 2020. Entonces, ¿qué debo hacer yo como contribuyente? Fijarme en mi RUT, cuál es mi código SIU, mis 2 primeros dígitos, y con esos 2 primeros dígitos buscarlo en el calendario, que por supuesto esta presentación es totalmente transferible o se puede compartir sin ningún problema, si así lo considera, por supuesto, el grupo de la CHEC con la COPI. Pero cuando yo me fijo en mis 2 primeras actividades económicas, eso me indica en qué fecha yo debo arrancar. Y aquí vemos que las actividades económicas están cada mes del año, están cada una de las actividades económicas del país. Explotación de minas y canteras arrancó el 15 de mayo, información y comunicaciones 15 de junio, perdón. Actividades artísticas también 15 de junio. El 1 de julio arrancó comercio al por mayor al por menor. Y así cada actividad del año se van yendo hasta el 1 de noviembre del 2020. Es importante decir, como muy bien decía Alexandra al principio, que las actividades económicas que fueron más golpeadas con la pandemia son las últimas que quedan en el calendario. De último queda restaurantes, hoteles, automotores, temas de hospedaje, van a quedar de último en ese calendario porque por supuesto han sido las actividades económicas que han sido pues más golpeadas con todo el cierre, digamos, parcial de la economía. Y las actividades que se han ido abriendo paulatinamente son las que van siendo obligadas a hacer factura electrónica. Este calendario es muy importante que todos los tengamos muy presente porque nos indica las fechas en las que tenemos que haber iniciado. Importantísimo, si todavía no se ha registrado en la DIAN, por favor hágalo de forma oportuna antes del 15 de agosto del 2020. Porque si ya tengo la obligación de haberme registrado en la DIAN y no lo he hecho, caiga en una base de extemporáneos y seguramente va a llegar comunicación, como ya están llegando muchas cartas a muchos empresarios, invitándola a que se registre y recordándole las sanciones y etcétera. Y pues no es bueno caer en esa base de extemporáneos que luego es la base pues, de auditoría de la DIAN. Entonces, importantísimo registrarse en la DIAN porque finalmente es un proceso que no tiene costo, que es muy sencillo y básicamente simplemente marcar en la DIAN, ok, ya estoy enterado que tengo que hacer factura electrónica, nada más. Por favor, recuerden que todas las preguntas que tengan las pueden escribir en el Facebook Live, en el chat del Facebook Live, que al final las vamos a recopilar para poderlas responder. Si algún tema que quieren que nos devolvamos o que hagamos un poco más de énfasis, por favor también nos indican. ¿Qué es la factura electrónica? A nivel técnico. Para entender qué es la factura electrónica, la respuesta está en su misma literatura. En el parágrafo 1, en este caso la resolución 0042, que es la última que nos está dictando la DIAN, nos dice lo siguiente: todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la DIAN o por un proveedor autorizado por este. La palabra clave es previo. Cualquier cosa que nos digan que es con validación previa en Colombia o en cualquier país del mundo, nos están pidiendo una validación previa con el Ministerio de Salud, validación previa con la DIAN, validación previa con el MIPRES, validación previa con la gobernación. Me están diciendo de forma tácita, envíemelo por internet con un software. Entonces, todo lo que tenga validación previa es un concepto mundial que nos está indicando que necesitamos una herramienta, un software, un portal, etcétera, e internet para poder transmitir. Es importante tenerlo presente. Voy a mostrarles el video de la DIAN de qué es factura electrónica y paso inmediatamente a explicarlo. Factura electrónica, ¿qué es? Es un documento en el formato electrónico más usado en el mundo para el intercambio informático de datos, llamado XML. Soporta transacciones de venta de bienes,
o servicios que además de expedir, usted podrá recibir, rechazar, conservar sin ocupar espacio físico. Además, contiene la numeración consecutiva autorizada por la DIAN. Cumple con los requisitos tributarios que discriminan el IVA y el impuesto al consumo. Incluye la firma digital que garantiza la autenticidad e integridad del documento y el código CUF, Código Único de Facturación Electrónica. Porque facturar electrónicamente no es solo un medio o una obligación, es la oportunidad de ser protagonista del progreso del país. Para más información, visite www.dian.gov.co/factura electrónica. Bueno, hagamos un ejemplo. Pues pensemos en, a ver, una empresa de químicos, que es el facturero electrónico, y hoy le va a cobrar a la cheque. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo hace hoy normalmente? Hace una factura en papel, la cheque le paga, finalmente acopia uno o reúne las facturas en papel durante el año, se las informa al contador y el contador las informa a la DIAN al cabo de un año por reportes exógenos. Entonces, así lo hacemos hoy en Colombia. Intercambiamos productos y servicios sin papel entre agentes económicos, entre contribuyentes, e informamos posteriormente al cabo de un año a la DIAN. La DIAN se da cuenta posteriormente. Y ya vimos al principio que el tema importante era decir que era validación previa. Entonces vamos a hacerlo, el ejemplo como sería hoy con factura electrónica. Aquí está la empresa de químicos que hace la factura. Lo que digita en la factura no cambia para nada. Por eso digo que es muy sencillo hacer facturación electrónica. Porque cuando yo digito la factura digo, señores check, con el NIT número X, con fecha tal, usted me debe a mí 5 millones de pesos por concepto de venta de químicos, simplemente un ejemplo, con un IVA de tanto, total, eso lo imprimo y lo radico en la check para que me paguen. Eso que yo digito es una cadena de texto. No va a cambiar lo que yo digito o lo que yo hago a mano o lo que digito en un Excel o en una cuenta de cobro o en un software, no cambia. Es la misma información. Y esa cadena de texto, lo que pasa es que se va a cambiar por un archivo que se llama XML. Lo que hace el software es convertir la cadena de texto en XML. ¿Para qué? Para poder enviar esa información de forma cifrada por Internet. Ese XML va a viajar al proveedor tecnológico, quien le va a agregar 3 candados alfanuméricos para poder que sea una estructura, digamos, blindada. Le va a agregar un candado alfanumérico que se llama CUFE, que es el código único de factura electrónica, un candado alfanumérico que se llama QR, que es el código de respuesta rápida o el código de barras, y un candado alfanumérico que se llama firma electrónica. Cuando el XML tiene estos 3 candados alfanuméricos, ya se considera un comprobante fiscal válido y aquí sí lo puede enviar a la DIAN. La DIAN aquí entonces lo acepta. Cuando lo acepta la DIAN, ahora sí llega al adquiriente, llega a la cheque. ¿Cuánto se demora esta operación? 4 segundos. 4 segundos se demora la conversión XML, el timbrado de la factura. Timbrar factura es ponerle CUFE, QR y firma electrónica, la validación por parte de la DIAN y la aceptación o el recibo por parte de la cheque, en este caso como adquiriente. ¿Qué pasa cuando lo recibe la cheque? Puede aceptarla o rechazarla y tiene 72 horas para ello. Solo 72 horas. Ya no es que reciba una factura la empresa y puede tomarse 2 días, 2 semanas, 4 semanas, un mes para aprobarla, no. Tiene 72 horas para aprobar o rechazar una factura electrónica. Si no aprueba o rechaza una factura electrónica en ese periodo de tiempo, se da por aceptada de forma tácita por Código de Comercio. Esto es importante porque esto acelera el flujo de caja del país. Acelera el flujo de caja del país. Si acepta la factura electrónica del adquiriente, en este caso la cheque, pues simplemente pues me pagan. Si la rechazo, aquí se genera las notas crédito o las notas débito, porque recordemos que en factura electrónica no se anulan facturas, se hacen notas crédito o notas débito, que es lo importante de todo este proceso.
Igualmente, la nota crédito y la nota débito también es una cadena de texto que se convierte en XML, que tiene no CUFE, sino CUDE, QR, firma electrónica y pasa a la DIAN. Hace el mismo proceso de validación previa ante la DIAN y posteriormente llega nuevamente al adquiriente, a la persona que va a pagar. Entonces, en factura electrónica hay 4 protagonistas en una historia. El adquiriente, el que contrata el servicio, el facturador electrónico, el que lo presta, el proveedor tecnológico, que hace las veces de mensajero digital, y la DIAN como una entidad que valida la transacción de manera previa. Esos son los 4 protagonistas de la facturación electrónica. Y a eso es lo que conocemos en Colombia como validación previa 2.1. 2.1. Esto sí también es importante porque ya estamos en la parte técnica. A nivel técnico es importante saber que el software que tiene Colombia se llama validación previa 2.1. Ya hemos pasado a la versión la 1.0, la 2.0 y estamos en la 2.1. El modelo con validación previa es un modelo, pues ahora del gobierno de Duque, diferente al sistema que salió con el gobierno de Santos, que es más completo en la cantidad de validaciones, que es en tiempo real, que es título valor, que realmente es mucho más robusto en su concepción, pues independiente del tema político de los dos gobiernos, pero simplemente sí es una realidad que el sistema de facturación electrónica que tiene actualmente la DIAN es muy completo e inclusive hoy se puede decir que es referente a nivel mundial. La DIAN, la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo, hay que decirlo, y tiene una capacidad instalada bastante robusta para atender la cantidad de transacciones que esto va a generar. Por eso también la velocidad con la que está adelantando el proceso, porque tiene una muy buena herramienta. El modelo con validación previa es que aquí está el adquiriente, la persona que adquiere el servicio, la DIAN lo valida y finalmente aquí está el facturador electrónico. Este es el proceso con el que nos damos en Colombia. En Colombia, pues, y en Latinoamérica se van a dar inclusive 2 tipos de clientes que ya los estoy nombrando, un 80% que hacen la factura con portal online y un 20% que requieren conexión de software, que esto es importante siempre decirlo. Voy a mostrar entonces cómo hacemos una factura en nuestro portal de facturación. Factúrate, los especialistas en facturación electrónica. Buenos días, el día de hoy vamos a realizar una factura a Seguros de Vida Suramericana S.A. Para esto ya tenemos previamente cargados los productos y los clientes en nuestra plataforma. Tenemos configurado todo para la versión 2.1, lo realiza nuestro departamento de acompañamiento. E ingresamos a la pestaña de nuevo comprobante, donde nos sale algo muy parecido a una tabla de Excel de nuestro cliente. Seguros de Vida Suramericana, 790. Factura de venta nacional, la numeración de factura electrónica, la numeración va en el 2, tipo de operación siempre puede ser genérica o estándar, cualquiera sin ningún inconveniente, fecha de vencimiento un día después de emitir la factura. Y en notas vamos a colocar el código del intermediario. En medios de pago, contado, para prácticamente al día siguiente, acuerdo mutuo, escogemos la fecha y la agregamos. Siempre es importante agregar la fecha de pago. Después seguimos bajando y en ítems vamos a llamar el ítem. En este caso sería comisiones y honorarios. Estándar de adopción del contribuyente, 1, y el valor a cobrar serían 2,914, 400. Tiene el IVA ya por defecto, porque se agregó en el momento de guardar el producto. Y lo único que debo hacer es registrar el producto.
registrado. Y al final de la operación puedo ver que está el valor que yo registré, más el respectivo IVA, por el valor total de la factura. Damos clic en guardar comprobante. Nos vamos a la pestaña de comprobantes y vamos a verificar cómo quedó nuestra prefactura hacia atrás. Comisiones y honorarios por 2.914.473 a Seguros de Vida Suramericana. Factura de venta nacional con código F2. Por ahora no tiene ni CUFE ni QR generado. Vamos a generarlo dándole clic en procesar. Y de esta forma firmamos nuestra factura. Y esto es lo que se demora una factura en llegar. Pues primero siempre viaja a la DIAN y después de esto, vamos a verificar aquí, nos dice. Y perfecto. Ya nos procesó la factura. El proceso ha concluido correctamente. Y en este momento, nuestra factura acaba de ser enviada. Y como podremos ver a continuación, ya la misma factura que vimos anteriormente, un código CUFE y un código QR. Factúrate, los especialistas en facturación electrónica. Bueno, entonces en esa video que estuvimos viendo, pues hay que decir que en ese portal ya estaban creados los clientes, es decir, ya estaba creado Suramericana como cliente, ya estaba creado el servicio, en este caso honorarios y comisiones, y es lo que hacemos en la parte de implementación. Le preguntamos al contribuyente, ¿usted a quién le cobra? Entonces dice, no, mire, yo normalmente le paso factura a estas 10 compañías. Entonces, esas 10 compañías se crean. Si son 10, pues se crean una a una. Si son 200, pues se hace una carga masiva de esos clientes. Y luego le preguntamos, ¿qué le cobra? No, yo le cobro honorarios, pues se crea un servicio, honorarios. Pero si la respuesta es una ferretería, yo tengo un portafolio de 2.000 productos, pues se crean 2.000 productos, se hace una carga masiva de 2.000 productos. En este caso, el portal ya estaba cargado con el logo de la empresa, con los clientes y el servicio. Entonces, ¿por qué decimos que es como enviar un correo electrónico? Cuando vamos a mandar un correo electrónico, ¿qué hacemos? Tenemos el mail de la persona. Entonces ponemos el mail de quién le voy a escribir. ¿Qué le quiero escribir? Asunto del correo, cuerpo del correo y enviar. Puede que adjunte algún archivo en un correo electrónico. En factura electrónica hacemos lo mismo. ¿A quién le voy a cobrar? Escribo a quién le voy a cobrar y me lo trae el sistema. ¿Qué le voy a cobrar? Es lo que viene en el asunto. ¿Cómo le voy a cobrar? De contado, con IVA, sin IVA, con retefuente, etcétera. Ese es el cuerpo del correo. ¿Y qué le digo en adjuntar? Si requiere adjuntarle algo, la cotización, la orden de compra, las prestaciones sociales, la planilla de pagos, qué sé yo, enviar. El mismo proceso o la misma dinámica para que hicimos para enviar un correo electrónico, lo hacemos para enviar una factura electrónica. Por eso es que es muy sencillo facturar electrónicamente. Nosotros, pues que ya hemos recorrido bastante este proceso de más de 10 años en México y en Perú y ahora en Colombia, pues ya sabemos que la dinámica al principio en un mercado, digamos, es un poco resistente, pero digamos, todos empezamos a mirar, nos damos cuenta que es bastante sencillo. Este es el XML. En un XML están los candados alfanuméricos, está el CUFE, QR y la firma electrónica, pero lo importante es que en el PDF, que es el visible, solamente vamos a poder ver dos, que es el código de barras y que es el CUFE. La firma electrónica no es visible. Es el único candado alfanumérico que no es visible. Y es también importante decir que la firma electrónica es diferente a la que se tiene para firma de declaraciones de renta. La firma electrónica de declaraciones de renta es una y la firma electrónica para facturación electrónica es diferente. Voy a acelerar un poquitico el ritmo para que no nos demoremos tanto. ¿Cuáles son los pasos que debo realizar para convertirme en facturador electrónico? El primero, habilitarme ante la DIAN, básico.
2, hacer las pruebas. Algunos contribuyentes les piden 10, otros 100. Hay que hacer 100 pruebas, notas crédito, notas débito y facturas. Con estas pruebas se actualiza el RUT con la obligación 52, que es la obligación de factura electrónico. Y con la obligación 52 se puede descargar la resolución de productivo y la resolución de papel, o digamos que es el símil de contingencia. Con esas dos resoluciones puedo asociar prefijos y numeraciones y finalmente sincronizarme con la DIAN. Es decir, del paso del 1 al 5 son pasos DIAN, pero el paso 6 yo debo crearme en el software de FacturaTech o me crean, porque nosotros tenemos servicio de implementación, donde yo me creo como responsable de IVA, no responsable de IVA, con qué obligaciones, con qué tipo de cámara de comercio, etcétera, porque con quién soy yo, a quién le voy a cobrar, básicamente. Luego va, ¿cuál es mi plantilla? ¿Con qué logo lo voy a hacer? ¿Con qué colores? ¿Con qué resoluciones? ¿Qué leyendas voy a ponerle en esa factura? Digamos que la idea es que no le entreguen la factura en papel al implementador para que le deje su factura electrónica como hoy la hace en papel. Luego es la carga de clientes y de ítems. Si son pocos, se crean uno a uno. Si son muchos, se cargan masivamente. Y finalmente, en el paso 9, se puede hacer la primera factura electrónica. El tema importante es que algo que nos diferencia también en Colombia es que nosotros incluimos ese proceso de implementación. Nosotros, dentro de la cotización, para hablar un poco de FacturaTech, y me disculpan, incluimos el servicio de acompañamiento en la DIAN y el proceso de implementación del software, porque sabemos que los contribuyentes, digamos, el temor de hacer bien el proceso de configuración con la DIAN, el temor de configurar bien el software, pues obviamente es latente para muchos y nosotros incluimos eso dentro de la oferta para poder hacer este proceso en 3 días hábiles, que esto es algo que les tenemos bastante orgullo porque es un tiempo récord. Normalmente una empresa está demorando 25 días mientras implementan, el contador lee, miran el video, preguntan, llaman a soporte, ya lo hemos vivido y nos llaman clientes de la DIAN, de otros procesos tecnológicos para que los ayudemos con el proceso de implementación y lo hacemos para poder que salgan pues rápidamente. No es complejo, pero la verdad es que salimos mucho más rápido de esta manera. ¿Quién es FacturaTech? Pues básicamente somos una empresa mexicana que tenemos más de 10 años de experiencia masificando software de factura electrónica, de nómina, de contabilidad, de exportaciones, en fin, factoring en Latinoamérica y que ahora en Colombia pues estamos orgullosamente haciendo todo el proceso de acompañamiento con diferentes gremios. Hemos hecho alianzas con Suramericana, quien estamos haciendo la implementación para las agencias de seguros, al Centro Médico Imbanaco en el Valle del Cauca, a Confandi, igualmente a Cajamarca en el Magdalena, a Maxi Giros en la parte del oriente colombiano, en Sodicom, que son gremios de gasolineras, a Copi, a Confenalco, Gerencia Selecta, a Servientrega en sus puntos de venta, a Comeo afiliados, que son, pues tienen un gran número de afiliados, a Confa, Confa Cauca, Confa Guajira, Colsubsidio, a Copi, por supuesto, pero lo importante es de nombrar estas alianzas es el carácter de ellas. Gremios como Acopi o como las cajas de compensación están buscando llevar beneficios a sus afiliados y encuentran en FacturaTech una oferta que sea sencilla y fácil de implementar. Que al final eso es lo importante en tecnología. Esto no debe ser un proceso complejo realmente. Hoy tenemos más de 21.200 clientes en Colombia al mes pasado. Hoy estamos por encima de los 28.000 clientes y pues faltan más de 1 millón en Colombia por tomar factura electrónica. Beneficios de FacturaTech o de cualquier proveedor tecnológico, temas que uno debería preguntar, porque he nombrado mucho pues FacturaTech obviamente porque representa a FacturaTech, pero finalmente cada persona, por favor, cotice varias ofertas para que, digamos, sopese o elija la que más le convenga para su empresa, que ese es el proceso ideal. ¿Qué debe preguntarle a un proveedor tecnológico? Lo más importante es cuál es su data center, porque eso es lo que da la estabilidad del servicio. En el caso nuestro, trabajamos con Scale Matrix, que están ubicados en Silicon Valley, en California y en México y pues en Colombia. Servidores espejo, que sean servidores propios y no servidores nube. Hay servicios muy económicos porque utilizan servidores nube. No, pedir servidores espejo, servidores propios, perdón, porque son servidores que garantizan estabilidad y que el riesgo de hackeo de información es muchísimo menor.
eso difiere su costo de operación. Entonces es importante preguntarlo primero, el corazón de la tecnología. ¿Qué tipo de data center me están ofreciendo? La variable no es el precio, como desafortunadamente muchos están eligiendo, y eso está bien, pero el precio no es la variable para sopesar en tecnología. Luego, la accesibilidad, que yo pueda acceder al software desde cualquier tipo de dispositivo, un computador, una tablet, un smartphone, que tenga una app, por ejemplo, es importantísimo, porque si yo tengo una tienda de barrio, tengo una máquina registradora, tengo una pizzería, una miscelánea, y no puedo facturar con app, me toca tener un computador y ampliarme a internet, y eso es un costo adicional en hardware, en dispositivos. Pero si yo puedo facturar con un smartphone, eso simplifica mi operación. Que la plataforma sea intuitiva, que sea fácil en su manejo, es importantísimo, que eso no sea enredado. Hay muchas plataformas que desafortunadamente no son claras en su manejo. La firma digital, nosotros incluimos la firma digital dentro de la oferta. No debe comprar una firma aparte, está incluida dentro de la oferta de facturación. El almacenamiento es de 5 años online, y eso es importante preguntarlo. La norma es que sean 5 años, lo que establece la ley. Pero no todas las ofertas dan los 5 años online. Dan, por ejemplo, dan 6 meses online y el resto en backup. Eso es riesgoso, porque si a mí me dan 6 meses online y el resto del tiempo en backup, significa que a los 6 meses me dicen los archivos XML van a bajar a su disco duro, y si el disco duro se daña, le cae un rayo o se lo roban, allí quedó el respaldo de la DIAN. Entonces es muy riesgoso tener respaldo que no sea siempre en la nube o online, o siempre preguntarlo. Validar que el proveedor tecnológico cuente con ISO 27001 ya funcionando e instaurado, porque ¿todos estamos obligados a tener 27001? Sí, pero no todos tienen 27001 rodando en la empresa. Y esto es definitivo, porque eso es lo que garantiza que en caso de pérdida de información, yo sea responsable o el proveedor tecnológico sea responsable de esa pérdida de información. Es la garantía para el contribuyente. Entonces es muy importante preguntar por los protocolos ISO 27001 si ya los están manejando. El soporte, en el caso nuestro, está incluido. Muchas veces lo cobran por aparte el soporte. Las actualizaciones de la DIAN están incluidas. Y ojo, hoy estamos en la versión 2.1 de la DIAN. México está en la versión 3.2. A Colombia le faltan más de 6 actualizaciones de su software. Si no están incluidas las actualizaciones de la DIAN, cada vez que salga un software nuevo de la DIAN, van a generar cobros. Por eso es importante que siempre estén incluidas actualizaciones. Importante preguntar esto. Este tema es súper importante, que tenga buzón validador de documentos electrónicos. El correo electrónico, el Hotmail, el Gmail, el Outlook, no son buzones para recibir XMLs. ¿Por qué? Porque si yo recibo 100 facturas electrónicas en mi correo de Gmail, un ejemplo, ¿cómo hago yo para saber que esas facturas electrónicas son válidas de la DIAN? No tengo forma. Yo simplemente las recibí y asumo que son válidas porque tienen un QF y un QR, pero no tengo forma de que ese buzón me las valide, me diga si están buenas o no. Tema 1. Y tema 2, si yo quiero descargar esas 100 facturas electrónicas que me llegaron a un listado de Excel o a mi software, ¿qué tendría que hacer? Abrir cada mail al PDF, darle doble clic al PDF y digitar la información del PDF al software contable para poder hacer la contabilidad. Si yo tengo un software que reciba facturas, en el caso nuestro, yo puedo descargarse un archivo plano y el archivo plano cargarlo en mi plataforma contable. Eso simplifica la operación, igual que tener un portal de recepción de facturas. La gran mayoría de ofertas de factura electrónica en Colombia hablan solo de emitir electrónicamente, pero la factura electrónica es un software bidireccional donde yo debo emitir y recibir. Emito y recibo, emito y recibo. Los buzones tradicionales no son herramientas para ello. Los costos, que no me quiero extender más en este espacio. Simplemente nosotros le preguntamos al afiliado de Acopi, por ejemplo, cuántas facturas realiza actualmente anualmente. Entonces nos dice, no, un ejemplo, yo hago 100 facturas anuales. Entonces, este sería el costo del software, 184.000 pesos. Es la única pregunta que le vamos a hacer.
cuántas facturas emite anualmente y cuántas facturas recibe anualmente. Con esas dos preguntas, en este caso, Fabio Rego, que es el ejecutivo que atiende la seccional de Acopi de Caldas, les va a indicar, digamos, en la cotización cuál es el valor del software, que es el que están viendo en pantalla. Para el caso de Acopi Caldas, el valor de la implementación, que es lo único que se cobra por aparte, tiene un valor de 230.000 pesos. Permítame un segundo. Eso, gracias. Valor de 230.000 pesos. A partir del 1 de agosto la implementación queda en 290.000, pero para Acopi Caldas el valor va a mantenerse en 230.000, que es una garantía que les dejamos que nos pidió Acopi, por supuesto, que negoció este descuento para sus afiliados y que nosotros lo hemos mantenido de esa manera, por supuesto, que es como queremos crecer, digamos, empresarialmente. Entonces, es lo único que hay que preguntarle al empresario, ¿cuántas facturas emite anualmente? Y con base en la cantidad de facturas será el costo de su software. En este valor está incluido el software, está incluido el buzón de recepción de documentos electrónicos, está incluido la firma electrónica, el IVA, el soporte, actualizaciones, el almacenamiento, todo. Allí están todo lo que necesita para facturar electrónicamente. Fíjense que el valor es muy económico, pero a pesar de que es muy económico, yo he resaltado muchísimo las capacidades técnicas y de soporte y de seguridad de información por encima del precio, porque esas no son las que realmente son las relevantes para escoger un software de factura electrónica, como un consejo de verdad de una forma muy, muy honesta. Ya, bueno, sí, y pasamos a la parte de preguntas que tengamos, por favor. Bueno, Camilo, muchas gracias por esta información tan detallada. El tema es facturación electrónica y en el chat tenemos algunas preguntas, así que vamos a realizarlas por acá. Fabiola Ramírez Castaño pregunta, ¿el registro en la DIAN vale el de antes o hay que sacar uno nuevo si es persona natural? Camilo. El registro, no, hay que sacar uno para cada contribuyente, pero está incluido dentro del proceso de implementación. Ok. Por acá también nos preguntan, si ya se declara cuánto tiempo tengo para implementar la factura electrónica. De acuerdo con el código SIU del que tengan el root. Se fija en el root el código SIU que tenga y de acuerdo a esa fecha le indica, pues, si nos indica el código SIU que tiene la casilla 46, le podemos decir la fecha en la que debe arrancar. Ok. ¿Cuáles serían las causales para emisión de nota crédito y o débito? Cuando yo emito, por ejemplo, una factura de 5 millones y la persona que le metí los 5 millones me dice, no, no eran 5 millones, eran 4, porque fue un error. Hago una nota crédito ajustando el valor o una nota de débito si es en exceso. Son ajustes a la factura, anulaciones o ajustes. Perfecto. Por acá Claudia Vázquez nos pregunta, ¿cuál es la sanción si no se cumplen las validaciones previas? ¿Cuál es la sanción si no se cumplen las validaciones previas? Sí. Ok, bueno, entendería yo. ¿Cuál es la sanción si no facturo electrónicamente? Exacto. Bueno, es el 1% primero de la cartera que yo tenga para cobrar, luego van aumentando al 1.5 hasta finalmente el cierre del establecimiento porque se configura evasión fiscal. Perfecto. Y por acá, ¿qué pasa entonces con los talonarios que muchas personas tienen físicos? Ya no aplican. Por ejemplo, si yo tengo un talonario de papel y que estoy en la numeración número 524, por ejemplo, de papel, cuando me habilito electrónicamente, arranco con una nueva resolución, con un consecutivo que arranca del 1, desde el principio. Perfecto. Alex, si de pronto tiene más preguntas que les hayan realizado a los empresarios, ¿me las compartes, porfa? Sí, gracias Camilo. Sí. Por acá tengo una pregunta y nos dice, cuando una factura electrónica es rechazada por la DIAN, ¿se debe anular a través de nota crédito? Sí, bueno, cuando yo transmito una factura electrónica por un portal de facturación, y bueno, si ustedes vieron cuando hice el ejemplo de la factura electrónica, el software me llevó a diligenciar los campos que me exige la DIAN. Normalmente allí no hay rechazo por parte de la DIAN porque el software lo que va a hacer
es buscar que lo que tú envíes a la DIAN pues cumpla con lo que la DIAN exige. Normalmente allí no hay rechazo. Puede haber rechazo cuando ya lo recibe el adquiriente, quien es que me dice lo que me enviaste validado por la DIAN, te faltó el IVA, te faltó el valor no era el correcto, etcétera. Realmente por lado de la DIAN, lo que hace un buen software de facturación es buscar que no haya rechazos por parte de la DIAN. Y ahí no se generan, nota de crédito notadito se va a dar es por rechazos por parte del adquiriente. Más bien se hacen ajustes cuando la DIAN devuelva algo. Pero como te digo, a nosotros no nos generan rechazos la DIAN porque el software está hecho para que me induzca al que el contribuyente ponga la información necesaria. Y si no pone un campo que es, pues no lo deja transmitir. Vale, perfecto. Tengo otra pregunta y dice, ¿las validaciones adicionales la debe hacer la DIAN, la empresa que emite la factura o las dos partes? ¿Y qué validaciones hace cada parte? No, digamos, en el estatuto tributario, en el 617, los campos que trae una factura normal de papel, ahora los trae una factura electrónica. Es que de pronto muchos no tenemos tan presente, pero una factura de papel trae más de 400 campos autorizados. Es decir, finalmente en papel estábamos transmitiendo a la DIAN de forma posterior todo lo que la DIAN pues pide. Lo que pasa es que ahora es electrónico. Digamos, un campo que a la DIAN no le interesa y que tiene que ir en la factura, la retefuente. A la DIAN no le interesa la retefuente, eso es una realidad. Lo que pasa es que comercialmente para el adquiriente el factor electrónico sí es importante saber la retefuente, pero no es un campo que a la DIAN le genere valor realmente. Entonces son campos adicionales que están dentro del software de Facturatec y hay que hacerlo. Y ahí cabe la pena mencionar que ese portal tiene que adecuarse para diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, cuando cobra alguien de construcción o de obra civil con AIU, pues es un tipo de factura. Cuando cobra alguien de una inmobiliaria que está involucrado un mandante, es un tercero. Está involucrado el dueño del inmueble, el inquilino y la inmobiliaria. Hay un tercero involucrado. Ahí se dan los famosos mandantes. En el sector salud, por ejemplo, que son los famosos RIPs y que tienen que ver con glosas. Entonces, lo que trato de decir es que el software de factura electrónica tiene que adecuarse para los diferentes sectores de la economía. Gracias, Camilo. Jimena, de pronto en el chat Tenemos hay otra pregunta que nos manda un empresario. Las empresas que actualmente emiten factura electrónica, dado que ya no será necesaria la responsabilidad 37 o 38, en el RUT deberán realizar algún trámite para retirarla, Camilo. No, ninguno. Lo que pasa es que cuando salió el primer software de factura electrónica, que era con la versión 2.0, la obligación que había que actualizar era la de 37 y 38, la obligaba a facturar voluntario, pero eso quedó, digamos, derogado con el nuevo modelo 2.1 de facturación electrónica, donde la obligación es la 52. Entonces, la 37 y la 38, la DIAN paulatinamente la va a ir retirando, pero la obligación que tiene que ir es la 52 de facturar electrónico. Perfecto. Por acá, si quieres, Alex, vas alistando otra preguntita de nuestros empresarios. Por acá me llega otra. Cuando un facturador electrónico cambia de proveedor tecnológico, ¿debe realizar algún procedimiento? Sí, debe entrar al portal de la DIAN y debe elegir el nuevo proveedor tecnológico. Realmente con la DIAN o con el nuevo proveedor tecnológico no habría problema. Lo que tiene que validar es que no va a tener sanciones económicas con su proveedor actual, porque a veces han firmado contratos de prestación de servicios donde si se retira antes de X tiempo, le tienen tal multa. Por ejemplo, nosotros no tenemos ningún tipo de cláusula comercial. El cliente puede arrancar hoy y dentro de un mes retirarse sin ningún tipo de cláusula. Perfecto. Gracias, Aquí, Camilo. Señor, siga. aquí en la parte de abajo puse el teléfono de Fabio Rego aquí en el chat, pero del Zoom, en el nuestro, de Fabio Rego. Si me pueden ayudar, por favor, como a compartirlo, que Claro. es el ejecutivo de Acopi. Listo, perfecto. Otra pregunta dice, ¿en qué consiste la opción que ofrece la DIAN de hacer con ellos la facturación electrónica de forma gratuita? Lo pregunta el empresario Sebastián Castaño. Claro que sí, mire, yo aquí tengo un comparativo con la DIAN. Con la DIAN, bueno, para decir que tenemos una excelente relación con la DIAN, los portales estatales, pues son portales gratuitos, pero obviamente tienen su nivel de limitación por el mismo tema de que son gratuitos. Aquí hice un comparativo sencillo donde puse un cliente que hace 100 facturas al año, cómo sería el tema con uno y con otro, tratando de ser bastante transparente. Acompañamiento en la instalación del software, en la carga de clientes, diseño de la factura, etcétera, eso no lo va a encontrar pues en la DIAN, porque tiene que hacerlo usted solito. En Facturatec se ofrece el servicio de implementación, que ya lo comenté.
El costo anual de la transmisión, pues es cero porque es gratuito, mientras que en Facturatec vale 95.090. Tener un buzón de recepción de documentos electrónicos no existe en la DIAN. En la DIAN no tiene buzones de recepción de facturas. En Facturatec está incluido en la oferta. El almacenamiento, yo no tengo almacenamiento en la DIAN, eso tiene usted que estarlo descargando. Si yo quiero personalizar la plantilla y poner el logo de mi negocio en la plantilla de la DIAN, no existe. Las plantillas de la DIAN no le puede poner su logo. Es una plantilla, digamos, estándar y esa es la que sale para comunicarse. Unos temas importantes que debe comprar firma electrónica para poder usar el portal de la DIAN. La DIAN de los 3 candados alfanuméricos le regala 2, el CUFE y el QR, pero el tercero, que es la firma electrónica, pues va por cuenta suya. Y una firma electrónica promedio está en unos 350.000 pesos para una persona natural o unos 900.000 si es una empresa, para que lo contemple. La firma electrónica en nosotros está incluida. El soporte, pues lo pusimos aquí que es bajo porque realmente llamar a una entidad de la DIAN y que me respondan y que el funcionario pues esté enterado y domine bien los temas de factura electrónica, pues no es lo acostumbrado y quiero ser muy, muy prudente con esta información porque es que no se trata de hablar mal de la DIAN, sino que pasa en Latinoamérica. El SAT en México tiene 25 millones de personas facturando electrónicamente y facturan por el SAT 200.000. Menos del 1% de los mexicanos facturan por el portal gratuito del SAT. Entonces, es una dinámica en Latinoamérica, no es solamente pues con su portal de la DIAN, con todo el que ha mejorado muchísimo el portal de la DIAN de lo que era, lo que tiene hoy, y hay que decirlo la verdad. Temas importantes para ese empresario que nos pregunta, si él quiere integrar más adelante el portal de la DIAN con un ERP, con un software más grande, no lo va a poder hacer, cosa que sí lo puede hacer con Facturatec, que permite comunicación RESAPI. La RESAPI es como hablan 2 tipos de software, en términos prácticos. No puede facturar por una app, por ejemplo, no tiene temas de factoring o temas de software post. Al final del día, tiene menos funciones y termina pagando más dinero porque con la compra la firma electrónica paga 350.000 versus 184.000 que pagaría con Facturatec. Este es el ejemplo de un empresario que haga 100 facturas al año, ¿no? Habrá que mirarlo con cualquier tipo de volumen para hacerlo peras con peras. Bueno, Camilo, por acá en el chat tenemos nuevas preguntas, ya estamos finalizando esta sesión, así que vamos a responder muy puntualmente, ¿cierto? Sí. Por acá Sebastián Castaño nos pregunta en qué consiste la opción que ofrece la DIAN de hacer con ellos la facturación electrónica de forma gratuita. Haces lo que acaba de responder. Sí, vamos a responder ahorita. Perfecto, por acá Eh, tenemos un punto de venta con sistema POS. Puedo emitir a todos los clientes facturas electrónicas y no solo a aquellos que lo solicitan para evitar errores, o es más conveniente solo a aquellos que lo solicitan. Solamente a los que lo soliciten, porque también les saldría muy costoso, porque imagínate, tú tienes un supermercado, una miscelánea que es POS y te piden un alfiler, una blusa, qué sé yo, y digamos, el costo de una factura electrónica puede estar en unos 200 pesos, y si yo tengo un artículo como un alfiler, digamos, que es un tema muy puntual, y más el costo de la factura electrónica, pues te va a incrementar tu nivel de precios. La recomendación es usted atienda con la resolución POS a todo lo que le exijan la venta al público y solamente haga electrónica a quien le pida un costo-gasto deducible. En la práctica, por ejemplo, en Centroamérica o en México, es que están en la fila y el cajero le va preguntando a uno, ticket o factura, ticket o factura, ticket, POS, factura cuando sea costo deducible. Y uno va respondiendo. O en un supermercado, nos van a preguntar en el Éxito o en Home Center, nos van a estar preguntando. Bueno, por acá Melba Lucía Jiménez nos pregunta, buenas tardes, si actualmente tenemos un software contable como Apolo, ¿puedo comprar o adquirir el servicio con ustedes e integrarlos o son excluyentes? No, se pueden conectar, digamos, Germán Freddy, que es el dueño de Apolo y que, digamos, pues tengo el gusto de conocerlo, sería Germán Freddy, ellos van a presentarle al cliente una opción de factura electrónica, pero ustedes pueden cotizar con cualquiera. El cliente no está obligado a hacer su facturación electrónica con quien le diga el software, porque es que el dueño de la información es el empresario. El software es simplemente la herramienta. Yo elijo con quién facturo electrónicamente. Mira, te doy un ejemplo de México. México ya está tan adelantado el tema que yo puedo facturar electrónicamente con un proveedor tecnológico por la mañana y por la tarde con otro. Entonces, hoy en Colombia estamos decidiendo como casi que casarnos con una persona y lo dijimos con mucho cuidado, pero el mercado va avanzando de forma que sea indiferente con quién yo facturo electrónicamente y así se va abriendo rápidamente. Perfecto. Alex, ¿tienes por ahí alguna pregunta para finalizar esta sesión? sí,
Carmen de la Dorada dice, la actividad económica de mi empresa es en la 4530. Comercio, tiene para el 1 de julio. Ya Para el tendría que estar facturando electrónicamente, porque fecha límite era 1 de julio. Correcto. Ximena, no tengo más preguntas. No sé si de pronto tienes otra pregunta. Por acá yo tengo una pregunta más. Permítanme. Cuando la venta fue con medio de pago de contado, ¿se genera acuse de recibido, Camilo? Sí. Con esta pregunta podríamos cerrar la sesión de esta Claro, tarde. claro que sí. Yo voy a compartir también aquí también en pantalla los teléfonos nuestros. Perfecto. Por acá también yo coloqué el contacto en nuestro Facebook Live de Fabio Rego, quien es el ejecutivo de Acopi Caldas, pues para que por ahí le puedan estar al tanto de toda la información. Claro, independiente de la forma de pago, si es de contado o crédito, en ambas genera acuse de recibo, en ambas. Listo. De esta manera, entonces, concluimos con la sesión de hoy. Les recordamos a nuestros empresarios que este tipo de iniciativas es posible gracias a la alianza que tenemos con Check Grupo EPM, que en este tiempo de pandemia, esta situación pues tan atípica que hemos vivido todos, nos brindan asesorías personalizadas en temas contables, tributarios, jurídicos, y pues todo lo concerniente a las necesidades del empresario, ¿cierto? Entonces, Camilo, agradecerte a ti por tu tiempo, por tu disposición y por este tema tan claro. También agradecerle a Alexander pues por la compañía. Alexander es nuestro contador público. Así que muchas gracias, Alex. ¿Algo más por añadir? No, muchas gracias a Camilo por el tiempo, por la disposición, a los empresarios por conectarse. Igual este video se les va a publicar y se les va a enviar a los que no pudieron conectarse para que puedan actualizarse. Y lo importante es dejar ese contacto con la empresa para que aprovechen esta alianza que ha hecho Acopi para sus afiliados y que puedan adquirirlo de una manera más económica. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Perfecto. Por acá recordamos el correíto fabio.orrego@facturatech.com. Muchas gracias y bueno, esperamos que tengan una feliz tarde. Chao, muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien.